Polimiseria, aquí para hablar de un tema profundo del perdón. Y creo que hablamos un poquito ayer de este asunto de perdón, que hay muchas personas que siempre están en un ceremonio de ver de una forma en el proceso de pedir perdón. Es un perdóname, 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 perdóname. Y tenemos el Padre Nuestro, oración que Yeshua explica cómo orar sus discípulos, y muchos entendieron esta como una fórmula, ¿no? Como empieza glorificando al Padre, se va dando paso a paso, y uno es perdona nuestros pecados, ¿no? Como nosotros perdonamos los otros. Y también son dos líneas junto, que hay un cómo, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a otros. O podemos ver en varias formas. Y entonces tú estabas diciendo que no es necesario cómo. Sí, claro, esto es un asunto muy importante, y primeramente gracias a ti. El Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6, en Yeshua y la oración, y también en Lucas 11, es una sección de la Biblia muy tergiversada y mal entendida. El Padre Nuestro es muy fácil repetirlo, pero toda repetición está condenada por Yeshua. O sea, si no hablamos con el entendimiento, si no oramos con el entendimiento, estamos reprobados. Entonces, primeramente hay que hacerse esta pregunta. Una persona que ha recibido a Yeshua, o sea, que tiene el Espíritu Santo, porque llegó al arrepentimiento, ya no está viviendo en pecado, ya no debe de vivir en pecado. Ahora es una nueva criatura y está viviendo en santidad. Sin embargo, el pecado sigue estando dentro de nosotros, el hombre viejo, y eso hace posible que en ocasiones podamos pecar. El mismo Yeshua lo dijo, es necesario tropezar. Y sí, todos tropezamos, y en tal caso pues sí pedimos perdón por el pecado. Hacemos confesión, pedimos perdón, y abogado tenemos frente al Padre para alcanzar perdón y santificación. Pero aquí el problema es que la gran mayoría repiten esta oración del Padre Nuestro. Y lo delicado está en el versículo 11, más bien 12. De Mateo 6. Y perdónanos nuestras deudas, lo que equivale a pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La segunda parte del versículo está correcto, porque diario hay que estar perdonando como Dios nos perdonó. Pero lo delicado es estar pidiendo perdón a Dios por los pecados antiguos. Okay. Es importante. Es importante, pero no he terminado. Aquí, en realidad, el peligro que yo veo es que si una persona está pidiendo y perdonando nuestros pecados todos los días, es que realmente está viviendo en pecado. Una cosa es reconocer y dar gracias por la obra de la cruz, por medio de la cual obtuvimos el perdón de nuestros pecados pasados. Y otra cosa es estar pidiendo perdón todos los días por pecados que hacemos todos los días, cuando ese no es el plan ni proyecto del Espíritu Santo, porque ahora el pecado es la excepción, es la anomalía, no es lo normal. Nosotros no estamos pecando todos los días, hay caídas, pero ni son todos los días ni cada semana. Vaya, eso en óptimas condiciones. O sea, si vamos a los hechos, pues sí vemos que la gran mayoría están pues pecando todos los días, pero la verdad es que el Espíritu Santo quiere que vivamos en completa santidad, y que el pecado sea algo que pues de repente pues sí caemos, pero no que sea la regla. Y el peligro de estar diciendo perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestros pecados, eso indica que esa persona sigue en pecado, y que además duda de que Dios ya le perdonó por sus pecados antiguos. Yo no estoy pidiendo perdón por mis pecados de todos los días, porque por la gracia, pues por la gracia estamos caminando en santidad. Ahora, si peco,
que es posible, claro que sí, el Espíritu Santo nos redarguye, entonces sí pedimos perdón por ese pecado específico. Por ese pecado específico, o sea, es decir, si robé o cedí a la tentación del robo, pues bueno, voy a pedir perdón por ese pecado, ¿verdad? Diariamente en la oración damos gracias por la obra de la cruz, desde luego, y eso en primer lugar. Eso incluye dar gracias por el perdón de nuestros pecados antiguos, pero el peligro está en que si no se hace el Padre Nuestro con la revelación, pues diariamente van a estar pidiendo perdón por los pecados, pues dando con ello a entender que no están todavía señoreando sobre el hombre viejo, sino que éste sigue reinando sobre sus sellos. Ok, entonces vamos con esta idea de los pecados que no damos cuenta. Que a veces pasamos día a día y no damos cuenta que nos estamos haciendo esta contra, somos ignorantes de una forma y pedimos por los pecados que no damos cuenta. Y hay peligro ahí, porque estamos hablando que el Espíritu Santo nos haga la convicción, nos ayuda a ver. Entonces, ahí es una parte y podemos ir más profundo, ¿no? ¿Cómo ves de los pecados que no damos cuenta? ¿Existe este? Sí, claro, sí, pues ahí está, si no me equivoco, en el Salmo 19, pecados ocultos. Pero aquí también hay que hablar de la diferencia entre pecados y errores o imperfecciones. No es lo mismo pecados que errores. Y mucha gente que no sabe discernir, pues le atribuyen a sus errores carácter de pecado y a los pecados pues le atribuyen a más carácter de errores. Eso es falta de discernimiento. Ahora, hay pecados ocultos. Tú dices, sí, bueno, ¿quién saca lo oculto a la luz? Pues el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos redarguye de ningún pecado es porque no hemos pecado. Porque créemelo, si pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo nos lo va a decir. Pero aquí también hay otra cuestión. Satanás también se trata de redargullir, trata de imitar a Dios. Nos trata de hacer sentir culpables de errores que solo son errores y Satanás, los lleva a la calidad o nivel de pecados. Sí, siempre acusándonos. Siempre acusándonos, cuando sabemos que el acusador ya fue lanzado y que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros ya fue anulada, como dicen Colosenses. Entonces, yo básicamente resumo esto. Claro que damos gracias por el perdón de nuestros pecados y la libertad que hoy tenemos, pero no estamos pidiendo perdón por los pecados del día a día, porque eso es contra la palabra. Los hijos y las hijas de Dios no están viviendo en pecado, pero ya que tienen hombre viejo, claro que es posible pecar, pero repito, esto debe de ser la excepción. O sea, un alma redimida lo que menos quiere es ofender a Dios, ¿right? Ofender a Dios es pecar. El pecado es ofensa a Dios, es ofensa directa contra Dios. Pero el Señor Yeshua dijo, bueno, pues está bien, qué bueno que ya no quieren pecar, sin embargo, es necesario que a veces tropiecen. Perfecto, pero a veces. Pero muchos toman esta cláusula para, no, pues hoy cada viernes o cada domingo y ya tienen su día de caída. O sea, esto no tiene cabida en la palabra. O sea, acuérdate que también entra la escritura de Primera de Juan, si nuestro corazón nos reprocha, si nuestra conciencia nos reprocha, pues mayor que nuestra conciencia y nuestro corazón, y que Satanás, que es el que nos reprocha por estos medios, es Dios que conoce todas las cosas. Y muchas veces, te digo, esto es muy delicado, porque las almas que no tienen todavía doctrina y una fe poderosa, por cualquier cosa se sienten culpables. Y también hay la contrapartida, ¿no? Pues personas que viven en pecado y nunca se sienten culpables, o sea, los cínicos. Y la palabra también en Proverbios 28 dice algo, una fórmula maravillosa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa obtendrá salvación. Muchos creen que ¿para qué confesar a Dios
¿para qué decirle a Dios lo que Él ya sabe? Justamente Él está esperando a que nosotros le confesemos esto que Él ya sabe. Y justamente cuando confesamos a Dios, ante Dios y no ante un ser humano, no sirve la confesión ante un humano, sirve la confesión ante Dios, Yeshua. Entonces sí obtenemos libertad de culpas y liberación, empezamos a recibir esto. Entonces, pues si tú crees que no debes de decirle a Dios lo que Él ya sabe, pues ahí te está agarrando Satanás. Por una simple y muy tonta doctrina. ¿Para qué decirle a Dios lo que Él ya sabe? Justamente, mi hermano, confiésale a Dios tus pecados si quieres ser libre. Y si no quieres ser libre, pues síguelos callando. Pero te digo, Dios va a traer a la luz toda obra humana, sea buena o sea mala, para que cada uno reciba lo que haya hecho. Y no tienes por qué estarte perdiendo en el mundo, en la soledad, en la locura, en la codicia, en la enfermedad, en los deseos de suicidio. Puedes ir a Dios, te está esperando, pero tienes que salir de la religión también, ¿no? Y de la casa de tus padres, de todo lo aprendido. Hay que volver a nacer y volver a aprender. Y ahí vamos a la última punto que llega ahorita. La parte de las personas que esperan que su pastor le da la bendición y el perdón de pecados, que siempre esté por el poder entregado de Dios a este pastor, tienen la autoridad de perdonar los pecados y ¡pum! Ya con el gesto del mano de la cruz y va en paz. Ya Él te perdona todos tus pecados. Así es, Ernie. Estos se arrogan un poder que no tienen, y lo hemos dicho. Dios no dio a la iglesia la potestad para perdonar pecados. El único que tiene potestad para perdonar pecados es Yeshua, pero ellos se agarran de varias escrituras, normalmente la de Juan: a quienes les remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Obviamente los que toman eso literalmente terminan creyendo que Dios les dio esa autoridad, y estos son los pastores en su propia opinión, los sacerdotes en su propia opinión, y ellos usurpan el lugar de Dios y deciden a quién le perdonan los pecados y a quienes no le perdonan los pecados. Entonces esto es la iglesia apóstata, ¿no? Entonces nadie te puede perdonar pecado, tú que escuchas. Dios sí, y además le urge perdonarte, le urge liberarte, le urge reconectarte consigo mismo. Deja de creer que el Papa te puede perdonar, o que el rabino te puede perdonar, o que tu papá o tu mamá, o que tú mismo te puedes perdonar, o que tu pastor, o que las ofrendas te ayudan a liberarte de culpas. Lo único que va a pasar es que te vas a engreír dando ofrendas, y te vas a llegar a creer lo que Job se creía, una buena persona, cuando en realidad era un miserable, y Dios se lo reveló, y entonces conoció directamente a Dios. Sí, ese punto es muy delicado, y volvemos a lo mismo. Deja de creer que alguien te puede perdonar tus pecados. Solo Yeshua, su sangre. Si tú crees en el sacrificio del Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Primera de Pedro, tienes perdón con un solo sacrificio. Pero ahora eres libre de culpas para servir a Dios. No es borrón y cuenta nueva. No te van a borrar los pecados para que ahora ya puedas pecar más. No, ahora tienes que pasar, entrar al redil de las ovejas del Señor y servir al reino de Dios, al reino de los cielos, que la paga es vida eterna. Poli miseria.